tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro encuentro más, otra charla, como siempre, con la idea de presentarles a un protagonista, una personalidad de aquí de San Luis, alguien que ha hecho de su oficio, bueno, también una profesión, por cierto. Él es músico y ha hecho mucho en el tema de sonido. Estamos hoy para presentarles y charlar aquí en Entrevistas Más con Horacio Pato Rodríguez. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bueno. Contento de estar acá con vos. No, agradecido también de que estés, obviamente. A lo largo de mis años de carrera muchas veces te crucé con tus dos pasiones, ¿no? Claro, Con la exacto. música, con el sonido. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu vida o vos fuiste a buscar en tu vida? Te imagino que de muy joven. Generalmente las cosas transcurren por casualidad. Al ser músico, uno empieza a tener relación con los equipos de sonido. Y bueno, y llegó el momento con Carlitos Mora. No sé si armamos una empresa, no era empresa, era una cosa muy... Y empezamos a hacer Pero fue un festivales. emprendimiento. Fue un emprendimiento. Ahí está. Y con Carlitos, qué sé yo, tendríamos 17, 18 años, en la época que fundamos Vos Sabrás también. Porque con Carlitos, Daniel Ojeda, formamos Vos Sabrás. Mirá vos, ¿cuántos años? Muchos, décadas. Y ¿Qué edad como tenías? 60 años más o menos. Más o Han menos. pasado Han 60. pasado. Mirá. Yo con la música empecé mucho más joven. El otro día estaba justamente hablando con un sobrino de Yando Canali, Sí. Sergio Canali, y me dice, sí, yo te conozco, vos tenías 12 años cuando empezaste. Yo no me acuerdo realmente de esa fecha, pero tenía 12 años cuando empezamos con un trío melódico, con mi hermano Luis y con Yando Canali. Hinchando, cantando, mirá vos. Yando cantando. Uno lo tiene de la publicidad fundamentalmente Sí. y de tantas otras actividades, pero fundamentalmente de ahí, ¿no? Yo después te voy a pasar una foto Bien. que están mis dos hermanos, Yando Canali y Carlos Estrada, que eran, digamos, Carlos era concertista de guitarra, mi hermano también tocaba muy bien la guitarra, y ellos se llamaban los Guarpes. Tuvieron una trayectoria bastante interesante. Sí. Ganaron Cuyo Canta al País y muchas cosas, pero como estaban todos casados en aquella época, no tenían que irse a Buenos Aires Claro. a continuar la carrera artística, cosa que a veces la familia puede ser un impedimento cuando uno realmente quiere a la familia. Claro, claro. Y bueno, y quedaron acá, pero hicieron grandes cosas musicalmente. Bueno, ¿y cómo fue la escuela? ¿Te gustaba escuchar música? ¿Algún cantante en particular que te motivó a comenzar con el canto, la música? La verdad no sé. No, mira. No. En aquella época no había mucha discografía, no había nada realmente, salvo lo que uno escuchaba por radio. Sí. Y que las radios no eran muy de alta fidelidad, que digamos. Y eran pocas. Había Y una. sí. Y alguna otra que podías escuchar, en onda claro, larga. muy poco se podía escuchar. Y bueno, con eso, pero la música es una cosa que uno trae adentro. Yo no sé de dónde, yo a los 15 años empecé a tocar jazz. Claro. Y a los 18 años formamos Vos Sabrás. Y Vos Sabrás, nuestro, digamos, música con Carlos era el jazz. Y acá no había difusión de jazz. Cosa que sorprendía a mucha gente que venía, con quienes tocábamos en Aerobar, con los Cuervos. Me decía, ¿y ustedes de dónde? Tan jóvenes tocando jazz. Y no sé, le digo, nunca supe de dónde me nació el jazz. Ya en esa época era música para gente más grande, quizás se lo consideraba sí, así. por supuesto. Sí. También hacíamos música para mirar las chicas, toda la música nacional. Sí, eso lo hacíamos porque hacíamos cumpleaños de 15, hacíamos casamientos. Sociales. Y esa música había que hacerla. Pero en nuestra intimidad y cuando íbamos a televisión, por ejemplo en Mendoza, ahí hacíamos ya. Claro, esa era la especialidad de ustedes. La especialidad.
Ujú. Había pocos guitarristas allá, o casi ninguno, digamos. Acá había una gran banda que yo tengo uso de razón más o menos cuando yo tenía 6, 7 años. Estaba la Jazz San Luis Serenader. Era una gran banda, era como de 16 músicos, Bien. trompetas, todos, digamos, nacidos de las bandas militares, policiales, que son los que tenían acceso a tener un instrumento de viento, porque tampoco no era muy, no era muy común. fácil tenerlo. Ujú. Sí, por más que hoy por hoy sigue siendo difícil por lo monetario, Sí, pero sí. hay más accesibilidad a Sí, tener el sí, ahora hay instrumento, ¿no? escuelas. Fabio González, Sí, por claro. ejemplo, con Fabio empezó a tocar conmigo hace como 25 años más o menos. Ujú. Y gracias a él hay una gran difusión del saxo, acá hay una escuela muy interesante. Y a mí me satisface saber que esto no se queda, Ujú. a pesar de la música de la época, ¿no? Ujú. Pero esto cada vez va, chicas, muchísimas mujeres haciendo instrumentos de viento, cosa que es nueva acá en la Argentina y en San Luis. ¿Y a vos te gustó más el tema de los instrumentos de viento? Porque No, tocaste otros sí, instrumentos, toco la sin duda, guitarra tocas la también, guitarra, claro. un poquito el piano, sí. Ujú. Tengo, no me dedico a eso, pero en mis momentos por ahí me pongo a tocar. Ujú. Bueno, pero es algo que has amado porque lo seguís haciendo Sí, hasta sí, sí, ahora sí, y sí, no, sí. no lo has interrumpido, ¿no? No, gracias a Dios no he tenido ningún impedimento que me haya provocado eso. Ujú. Y más allá del trío, después cómo fue, ¿esto qué era en épocas de secundaria? ¿Qué momentos eran Y de tu vida? sí, no, el trío El fue trío. cuando, sí, claro, yo iba a sexto grado en la escuela normal en esa época, así que, o a quinto grado, no sé, no me Ujú. acuerdo bien la Claro, fecha, pero en pero, esa época más o menos. y con, tengo una referencia los dos están vivos todavía. Teníamos un grupo, cuando éramos alumnos de cuarto grado de la escuela normal, con Alicia Aman, como no podía ser de otra manera, formamos un trío también, Los Copleros, Los copleros, mira. con el Negro Lucero, con Miguel Ángel Lucero, Ujú. que él tenía un programa de la universidad en la radio, y nos llevó a tocar ahí, y bueno, ya también allí empezamos a movilizarnos. Y Claro, teníamos 3 voces, ¿eh? No hacíamos unísono, no, hacíamos 3 voces. 3 voces. Mira, así que tenían trabajo de ensayo y demás, de Sí, juntarse sí, sí. para Empezamos, las claro. presentaciones. Ujú. Y después, ¿cómo fue? ¿El camino te fue llevando a unirte a otros músicos, a tocar en Sí, distintas sí, sí, bandas? sí, sí. Y Ujú. inclusive en el momento que estaba tocando con los chicos, con vos sabrás, también estaba tocando en Buenos Aires. Ujú. O sea que yo me venía, hacíamos fiestas y cosas. Nunca perdí. San Luis para mí es el eje de mi vida también. Claro, Para mí no hay mejor lugar en el mundo que San Luis. coincidimos. No en lo climático, en todo. Era frío, ahora es frío, antes no lo era. Ujú. Antes era recontra frío. Sí, era de que teníamos muchas más heladas y era más prolongado el frío, con viento y Sí, sí. demás. Es distinto en este momento. Pero bueno, y contanos algo de lo que te haya quedado en esa época con otras bandas, cómo fue relacionarte con otros músicos, distintas movidas, imagino, también de esa Y época. sí, ahí hay una cosa que es el de haber tocado el saxo en aquella época. Todos los pianistas me llamaban porque empecé con Sergio cuando tenía 14 años. Empecé fue con el primer pianista que canté un solo tema. Una noche que estaba en Tropicana, así, digamos, de contrabando, porque no se Ujú. podía ir. Te imaginas en aquella época ser menor de edad, estar en un boliche, te metían preso a vos y el dueño del boliche. También. Que no es el que se conoce hoy como ese nombre, ¿no? Que no es el lugar donde se va a No, jugar. Tropicana Era otro lugar Tropicana tradicional, ¿no? era el salón que tenía el Cine Teatro San Luis, Ujú. arriba. Claro. Que no tiene la misma conformación, pero en realidad también se ha hecho algo, es un rescate de la historia muy importante, lo que han hecho con el Cine Teatro San Luis. Claro. A pesar de que puede llegar a ser para algunos, puede ser una fantasía, una cosa que está fuera de época y de lugar, para mí me parece extraordinario. Y todos los músicos lo hemos tomado así. Bueno, ¿y ahí tocaste?
Sí, sí, en el teatro hemos tocado mucho. Ujú. Estuvimos haciendo una obra, una comedia musical muy linda, que es Moulin Rouge. Sí. Nosotros hicimos la parte donde con Sergio justamente tocamos donde baila el chico, digamos, el protagonista, es un chico que está en el Teatro Colón. Mirá. Y hicimos el tema que él bailaba, que no lo baila en realidad, él hace una coreografía bailable, pero... Ujú. Y ¿Y cómo era hacer música, cantar? ¿Cómo era la repercusión del público en esos momentos aquí en San Luis? no, siempre ha sido muy Siempre. buena. Sí, nosotros en la época que tocábamos, cuando teníamos 20, 21 años, hacíamos el Maipú, hacíamos todos los salones que había aquí en San Luis, tocábamos. Claro, porque después el músico se va adaptando a distintos ritmos, a Por necesidades supuesto. también, a bailes que eran muy importantes en esa Sí, época, sí, sí. ¿no? Y terminamos haciendo cha-cha-cha, terminamos haciendo música salsa, todo lo que había por delante. Y eran contratados para fiestas también familiares. Sí, eso era casi lo más permanente. ¿Cómo lo ves ahora? Ajá. Ahora hacemos muchas fiestas. A Mirá. pesar del tiempo, Sí. todavía seguimos persistiendo en nuestra actividad. Y está bien que así sea. Digo, bueno, has experimentado distintas cosas. ¿Quién era Horacio Muriel? Bueno, no era yo. Esto surge así. A ver. Yo estaba en Buenos Aires, estaba con Miguel Ángel Lara, mercedino, un gran locutor, que estaba en Radio Mitre, y me llevó a hacer un programa. Hice un programa, qué sé yo, como 2 meses en Radio Mitre a las 10 de la noche. En esa época había mucho número vivo, muchísimo. Claro. Y Miguel Ángel me dice, no te voy a poner pato. ¿Cómo podemos hacerlo? Digo, mira, con el primer pianista en serio que yo estuve fue con Sergio Muriel. Y me dice, y podemos compatibilizar Horacio Muriel, y quedó así. Y Era saliendo época en las cuales se generaban estos tipos de nombres artísticos Claro. para los locutores, ¿no? para los locutores, claro, para presentarnos. Sí, todo. claro. Y bueno, y salí en Radiolandia, todo con ese nombre. En la revista. Sí, en la revista. Ujú. Lo conocí a René Cóspito, un gran pianista que un día yo estaba haciendo un programa con la guitarrista y me dijo, ¿no te gustaría que te acompañara con el piano? Le digo, maestro, para mí sería un orgullo. Hice un programa con él. Ujú. Hacía boleros en aquella época. Boleros, solamente boleros. Mira, qué bien. Qué época. Esos personajes que uno encuentra en la vida que no lo volví a ver nunca más después, a René Cóspito. ¿Y este personaje también lo trajiste aquí a San Luis? ¿Estuviste No, haciendo no. radio? No, nada más que en Buenos Aires. No, en Buenos Aires. Ujú. Y aquí... Acá también me llamaba Horacio Muriel. Por eso. Los programas que tenía en radio en LB13 En LB13, era como Horacio Muriel. claro. ¿Y programas de qué Muchísima tipo gente y me con quién? sigue A ver. llamando. Sí. Y te dicen Horacio Muriel. Sí, sí, sí. Y claro, ¿qué de marca eso? Acá, qué sé yo, he compartido micrófono con el querido Pucho Moyano, que también tocó con nosotros. Pucho era tan versátil, un gran cuyano. Hacía jazz, hacía tango, hacía piazzolla con don Lucero, con don Juan Lucero. Ujú. Y así he tenido la suerte de haber compartido infinidades de músicos de excelentísima calidad. Pato, ¿y qué tipo de radio, de programa de radio hacías? Es un programa exclusivo. Exclusivo. Yo buscaba los auspiciantes, todo. Ajá. ¿Y era con temática musical? ¿Cómo era? No, sí, yo llevaba, Pucho, por ejemplo, me acompañó un mes seguido en programa, y después Ujú. Miguel Ángel Mercado, pianista, también de acá, un gran pianista de San Luis, también me acompañó él. O sea, siempre tenía para cambiar un poquito la Claro. temática. Ujú. ¿Y qué tal esa experiencia? No, extraordinario. Todo el mundo me escuchaba. Con el que tengo también un gran recuerdo es con el Cachito, que falleció hace unos días atrás. Ujú. Bueno, Cachito siempre me decía, hoy te escuché el programa. Y claro, porque en aquella época la radio creo que era lo único que... Era casi todo.
Sí, sí, era la gran compañía que tenían Sí, toda la todos gente. los sanluiseños, sí, claro. Sí. Y lo que me han transmitido a mí eran, o sea, hacían hasta espectáculos algunas veces en el interior y todo, bueno, y era la gente de radio realmente artistas reconocidos. Y fíjate vos que nos abría las puertas en muchos lugares. En una época, el Pilolo Irusta, el papá de la Betty Irusta, me dice, che, vamos a hacer una gira. Como él trabajaba en vialidad, tenía muchos contactos en el interior. Y buscamos un guitarrista. Y ese guitarrista fue casualmente el Quirquincho Quiroga. Una persona a la que igual yo creo que San Luis le debe un gran reconocimiento. Gran guitarrista. Guitarrista de Grela. Estuvo en Buenos Aires cuando era joven, muy humilde, una persona increíble. Y bueno, y con él tuve la oportunidad y me dice, ¿por qué no me acompañas vos? Así somos dos guitarras, son un poco más. Y bueno, y toqué con el Quirquincho. También otra cosa, una satisfacción en la vida que todavía la tengo encima. De haber tocado con él. De haber tocado con él. ¿Y cómo llega el sonido? De que empecé a... El sonido en los medios, empieza ahí con Carlos, porque en empezamos a lugares. comprar equipos para tocar, porque la banda necesitaba sonido. Y bueno, ya esos equipos a veces venían, de una peña, en esa época no había nadie que hiciera sonido, salvo con bocina. Además no se manejaban solo, alguien tenía que manejarlos. Alguien los tenía que manejar, exactamente. Bueno, y empezamos de a poquito, y que una peña, otra peña, ya todo el mundo nos conocía también como sonidista, entonces siempre nos buscaban. Hemos hecho hasta festivales, el Festival del Maíz, ¿En Nachel? En Nachel, sí. Cuando estaba Normando Gutiérrez, el intendente. Bueno, acá en el Saladillo también lo hemos hecho. Los 3 primeros festivales de Saladillo los hicimos nosotros. Y además, bueno, muchísimos otros. Sí, y después acá en el Anfiteatro Chorrillo, miles de veces también. Sí, sí, la música siempre te lleva a lugares distintos. Claro. Y va de la mano también con el tema de sonido, como pero vos decías. sí, es un hermano directo. Y la música también te enseña a hacer buen sonido. Claro, porque vos exigís, eso es un poco... Y uno conoce de armonía, que es una cosa muy importante. Claro, sin dudas. Y eso lo pudiste, obviamente, también volcar al sonido. Sí, por supuesto. Por supuesto, todo ese conocimiento, que inclusive mis hijos, no sé si lo han recibido, porque es una de las cosas que toda la vida le inculqué, porque los 3 están trabajando en el sonido, los 4, va. Claro. Y han venido de ahí, sin duda. Y han venido de ahí. Y han estado de chicos con vos, seguro. Sí. Porque claro, ahí está, el sonido que hacían para ustedes, para tus bandas, pero después el que tenías que hacer para otros. Claro. Quizás músicos también, ¿no? Eso lo fuiste Había haciendo. que aprender a respetar quién es el que hacía la primera, quién hacía la segunda, quién se tenía que destacar, quién sobresalía, como es ahora también, Sí. ¿no? Y la tecnología que ha ido evolucionando, imagino, obviamente a lo largo de los años. No, sí, ahora es impresionante las cosas que hay, todo lo digital. Yo no tengo mucho conocimiento directo, lo tengo indirectamente por mis hijos, pero no es tan difícil tampoco, creo que es mucho más simple. Ahora uno graba una sesión y vos la volvés a reproducir, la tenés grabada, entonces no necesitas andar buscando la ecualización y todo lo fino. No, claro. Y tenés distintos programas que te ayudan mucho. Sí, realmente. Pero vos, por ejemplo, estuviste en tu momento un cambio que también era tecnológico, de la bocina a los baffles. Porque antes se usaba mucho el tema de la bocina, ¿no? Y sí, yo las bocinas las usaba porque, bueno, qué sé yo, he hecho tantas cosas en mi vida que a veces se me salen de foco. Algunos más jóvenes no van a saber lo que era una bocina, te digo, si están mirando el programa. Y la bocina se llamaba un sistema reentrante porque hacía un movimiento adentro que impulsaba el sonido hacia, qué sé yo, la distancia. Claro. Depende del tamaño de la bocina, porque había bocinas grandes, que se escuchaba a 300, 400 metros, pero bien. Sí. Y sobre todo si uno ponía 10 bocinas, bueno, yo hacía el desfile de la Avenida La Finur con bocinas. Ponía bocinas desde casi de la calle Junín hasta
La Cera, Claro. Jofré, por ahí. Donde se desconcentraba por ahí el desfile. Sí, sí, se escuchaba, ¿eh? ¿Sí? A pesar de todo, la banda, claro que en aquella época había una sola banda, ahora hay 3, 4 bandas. Ujú. Traen. Pero mirá vos, qué buenos recuerdos. Sí. ¿Y cómo fue el paso? Bueno, también me decías que en lo que fue el motoparque, en el Club San Luis cuando se hacía Speedway, ahí también estabas, Sí, sí. relacionado al automovilismo. Los hermanos Vázquez. No, Vasco. Vascos, claro, Vasco. los mendocinos. Los vascos, los mendocinos, que uno fue campeón nacional. Sí. Postigo venía aquí también. Postigo también ¿Te venía. acordás? Sí, sí. Y con el querido Flaco Galeano, Ujú. que hacíamos todo el circo, digamos, porque creo que hasta la publicidad la vendíamos nosotros. Claro. Sí. Y se hacían los relatos también. Sí, por supuesto. Mm. El querido Negro Sombra, Un grande, los Negrito. compañeros de rallyes, de carrera. Y de tantas cosas, Y ¿no? de tantas Anécdotas cosas, y demás sí. vividas. Y en el motoparque, qué cantidad de gente que iba, ¿no? También, bueno. Había San Luis carreras igual. muy importantes. Sí. Había TC 2000, TC 4000. Unas máquinas impresionantes en aquella época. Venían de Mercedes, de La Boulaye, de todos lados venían. Porque era realmente San Luis Sí. en una plaza y Sí, sí. tenía puntaje también para el campeonato. Sí, Y ahí realmente, estaban tus bocinas. ahí estaban las bocinas. Te entusiasmaba hacerlo. Era Por una supuesto, pasión, mirá, claro. hay noches que yo pasaba, tenía un casamiento, una fiesta donde había estado poniendo música, por Ujú. ejemplo. Otra de las cosas que también puse música. Terminaba a las 6 de la mañana el casamiento, llegaba a mi casa, cambiaba los equipos, porque ahí tenía los bafles, cargaba las bocinas y me iba al aeroparque, al motoparque. Motoparque. En aquella época tenía que estar a las 8 de la mañana ahí. Las cosas empezaban a las 2. Sí. Pero había que estar a las 8 de la mañana porque tenías yo con que una escalerita encajando las armar y bocinas en preparar cada todo. poste y realmente, y era una pasión y lo sigue siendo, ¿eh? No había cansancio que lo pudiera Superar eso, superar que lo eso. placara. No, yo me acuerdo que eran las 2 de la tarde cuando ya había largado todo, me estaba durmiendo. Ujú. Y todos los amigos, así la gente que participaba de las carreras, ya llevaba el Milo Francini, Claro. llevaba chorizos, la fabricación propia y qué sé yo, era muy linda. Era una fiesta general. Era una sí, fiesta, sí, generalmente la pasábamos muy bien. sí. Era así, Muertos de cansancio, pero felices. claro. Y bueno, fue el cambio a bafles, porque se Sí, armaban los las bafles. bocinas, claro, De la bocina al parlante. a los digamos. parlantes, claro. Y empecé con algunos parlantes de Philips, que ya venían hechos. Eran unas columnas que traían 6 parlantes de 8 pulgadas. Y sonaban muy bien, ¿eh? Porque sonaban muy bien para la época. digo. Claro. Porque a eso los usábamos en el Club Maipú para hacer carnavales. Esas 2 columnas yo las usaba para cantar y para tocar. Ujú. Y cada uno tenía su equipo, unos equipos Ucoa, equipos Leme de guitarra, que los hacíamos para que sonara la guitarra, el bajo. Y tocamos para 1000 personas, porque el Maipú sabía entrar, 1000 personas sabían entrar. Y nadie se quejaba de que no se escuchaba nada. No. O sea que. Sí, o Y sea, bailaban. Tenían los oídos sanos. Bailaban aquella- al ritmo, entonces Bailaban- escuchaban. Sí, seguro. Claro. Mirá qué Esa es la bien. mejor referencia que teníamos. Ujú. Y después construían algunos propios, seguramente, Sí. con algún técnico que. Después empezamos a la construcción de tener equipos propios. Ujú. Yo recuerdo hasta se buscaban las cajas de los televisores un poco más antiguos, se transformaban en bafles, parlantes, ¿no? Sí, aparte, era tan imposible comprar como ahora, Claro. porque todo lo que había era importado. JBL ya existían las grandes marcas que ahora Que hay conocemos. también. Ujú. Y bueno, nosotros teníamos Ucoa, Leme, ¿cómo que se llamaba este otro? Que también era muy buena calidad de sonido. Altec, el sistema Altec de Estados Unidos hacía bafles acá, Ujú. pero también era imposible comprarlo. Claro. Comprábamos los parlantes solos y los gabinetes los hacíamos. Estudiábamos más o menos cuál era la respuesta acústica de cada caja y lo íbamos haciendo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, mi hijo más chico, que está a punto de recibirse de ingeniero electrónico, él hace diseños. ¿Quién? Diseños de array, por Ujú, ejemplo. ujú.
Y los arrays son más complicados porque tienen mucho mayor proyección, son la capacidad de volumen que tiene es impresionante. Un parlante de 8 pulgadas que tiene 400 vatios es impensado para aquella época. Claro. Carísimos también, Claro, ¿no? sí. ¿Y algún evento, vos decís, bueno, en el anfiteatro ahí en el Chorrillo, en el Ave Fénix, vendría a ser, tuviste también la posibilidad de generar sonido para bandas importantes o algún evento importante? Sí, Claro. ahí hicimos una vez, bueno, algunos festivales hacíamos, Ujú. festivales esos Sí. de acá, la Feria Industrial, Claro, por ejemplo. claro. En la Feria Industrial tocábamos con equipos propios. Ujú. Algún día te voy a pasar algunas cosas porque no las he encontrado, pero tengo, qué sé yo, de esa época gente que nos sacaba fotos y me las han mandado, gracias a Dios, que tengo una gran cantidad de fotos. Otras que las hubiese haber querido tener, pero... Ujú. Y bueno, y después andar tocando con otros, con otra gente. Yo, por ejemplo, en esa época, con Victorio, de Entibeña, un gran baterista, que no quiso tocar más, nos abandonó. Quedó. Sí, ya tiene 86 años, Ajá. pero está muy bien, gracias a Dios que está muy bien. Ayer me saludó. Ahí está, qué bueno, qué lindo. Y con Victorio hacíamos con el Negro Mercado, Quimeiki Pan. Ujú. Quimeiki Pan, nosotros inauguramos la temporada cuando estaba el Cholo Dip, era él y el hermano en los concesionarios. Claro. Y ahí tocábamos, yo estaba haciendo el servicio militar en aquella época, todo el año. Tocábamos viernes y sábado. Y yo me las ingeniaba para decir que yo era el furriel. Entonces Claro. me las ingeniaba para yo nunca hice guardia, pero tenía que tener todo el día porque error que cometía, Tenías que cumplir, entonces Tenía que ahí cu- tenías el permiso. ahí tenía el permiso. ¿Dónde estaba? Acá en el Quimequi grupo. Pan? No, el lugar, para aquellos que no lo conocen. Quimequi Pan, Sí. en Colón y Bolívar. Que, Por muchos años quedó el cartel, ¿no? sí, y vos Por sabés muchos que años, después no funcionó, pero estaba el cartel que se veía. una noche estábamos tocando ahí, Rubén Carbonell, ¿te acordás de Sí, Rubén? claro. Bueno, Rubén trabajaba en la confitería. Ujú. Y una vez estábamos tocando y cayeron cámaras, cosas de cine. Y dijimos, ¿qué es lo que es? ¿Qué es esto? Venía la Coca-Cola Argentina a presentar el producto. O sea que nosotros Ah, presentamos la Coca-Cola en San Luis. Y nos filmaron y todo. Y después en Buenos Aires, muchos amigos que tenían, dicen, en los cines los están pasando a ustedes, tocando. sí. Están tocando ahí en la confitería, presentando la Coca-Cola. Viste que antes se presentaba entre película y película, Sí. se presentaba propaganda. Y Coca-Cola, avasallante en aquella época. Y ustedes eran un nosotros poco la fuimos- imagen de la gaseosa. Sí, que quedamos ahí porque Y se ahí- dio la casualidad de que vinieron a presentar el producto a San Luis. Y ahí, en la confitería, me En la gusta como digas. confitería. Claro, ahora le podés decir bar o pub, como se le pueda Sí, en aquella época era denominar. una Era la confitería. confitería. Confitería bailable. Bailable, exacto. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, fueron épocas que son añoradas por muchas de las generaciones de ustedes, ¿no? Sí, porque vivíamos felices, Mm. no teníamos tantos problemas sociales como los que tenemos ahora. Mm. Y la gente trabajaba toda. No había quien dijera, no, yo vivo de arriba, no. Cada uno en su rol, en su función, trabajaba y producía. Y con la música, qué bueno que también generaban esto, la felicidad, la gente iba a Por bailar, supuesto. alegría. Sí, las fiestas eran increíbles. Ahí en Quimequi Pan no, era muy nightclub. Ajá. Mucho oscuro, pero funcionaba, se llenaba. Claro. Qué bien. Pero qué repaso, ¿no? Y cuando mirás para atrás decís, ¿estás conforme? Sí, por supuesto. Totalmente. Por todo lo Y vivido y más todo el lo que diste. reconocimiento que tengo en la gente, en los que nos llaman para hacer fiestas. Mira, en este mes hemos tenido 2 fiestas. Claro que no son de 15 años, son de 70 años. Bueno. Pero pero lo está que pasa bien. es que nosotros hacemos tango, hacemos, qué sé yo, música pop, hacemos jazz, hacemos algunas cositas de la época de la música beat,
Ujú. ¿Y qué es la música que la gente busca? Que ya no se encuentra ni siquiera en las grabaciones. No. Tenés que entrar en YouTube y por ahí tenés la suerte de encontrar algo. ¿Y ustedes que lo tienen en la memoria o tienen partituras? ¿Cómo lo hacen para No, poder...? yo ya lo tengo todo metido en la cabeza. Claro. Yo no sé la cantidad de temas que tengo en la cabeza. Creo que yo soy muy amante de Mozart y de Beethoven. Ujú. Y eso me ha formado una escuela de memoria que hay cosas que no las puedo retener. Son tan complicadas armónicamente, pero eso me ha abierto la cabeza para todo esto. O sea, acá veníamos, por ejemplo, cuando tocábamos en el Aquí casino, no sé, claro. que fuimos la banda estable del casino Ujú. durante un año. Decía que porque funcionó en los estudios del canal años atrás, sí, Claro. muchos años, sí. Era banda estable. Nosotros éramos la banda estable y con la gente que iba, todo el mundo iba a escucharnos. Ujú. Se subían al escenario a vernos. Claro. Qué linda experiencia. Nosotros no Pato. teníamos en esa época un contacto con el público porque, según Jorge, había que mantener la distancia con el público. Nosotros salíamos, tocábamos, entrábamos de vuelta, desaparecíamos y... Y listo. Claro, Pato, después quiero ya que me comentes de la actualidad y recuerdes quiénes son los integrantes de la banda actual y demás. Pero mencionaste algo de que también ponías música. ¿Fuiste DJ entonces? sí, también. ¿Y Y cómo yo fue no, esa etapa? no ¿Cómo? había espacio que nos ocupara porque en aquella época no había nadie. Ujú. Creo que estábamos yo y el ruso, Sioba, Sí, que éramos los únicos que poníamos música. Por supuesto, Daniel Guanzo en su boliche, sí. pero él no salía a hacer fiesta. Ujú. Después sí, después con el tiempo, cuando cerró el boliche, recién empezó a hacer esa actividad. ¿Y cómo fue eso? Porque no era momento. Hoy por hoy tenés, como vos decís, una playlist y por ahí, viste, te tiran la playlist y queda. Pero, ¿cómo era en ese momento? ¿Eran Yo- con discos? Yo hice las tres etapas, Ah, los discos, Sí, los cassettes y los CD. Porque yo cuando seguía tocando, seguía pasando música. claro. Y ¿Y me iba adaptando a las épocas, entonces me las ingeniaba para enganchados, cassettes Ujú. enganchados de tarantela, por ejemplo. Claro. Porque había momentos que tenía que... Ahora no se usa nada de esa música. Ujú. Nada, paso doble. Muchas veces nos piden y los tenemos que tocar. Claro. Mirá vos, así que discos, el cassette y también los CD. ¿Y qué te gustó más? Sí, el disco. El disco. El disco era mucho más apasionante porque uno tenía que estar expectante del enganche, Sí. de encajar la música, la misma música en la otra bandeja, de decir, Ujú. bueno, estamos haciendo tal cosa y hay que continuar con la misma temática. Claro, claro que sí. Muy lindo realmente. Bueno, ¿quiénes te acompañan todavía ahora? ¿Estás en actividad? Bueno, nos venía acompañando el Pelucita Espinosa, Ujú. Sí. que estuvo casi 30 años tocando con nosotros, alternativamente, ¿no? Sí, sí, porque siempre fue tocando en distintas Estuvo bandas. en el ¿no? casino, Además. en Ujú. distintas cosas. Bueno, se nos fue Pelucita y su lugar fue ocupado en un momento por Diego Luque, Ujú. pero él también dentro de sus actividades a veces tenía problemas. Oye, bueno, y ahora está tocando el gran amigo Dante Domínguez. Dante es un baterista, digamos, creo que no deben quedar muchos, Ujú. si es que no hay ninguno. Es mercedino, cada vez que tenemos que tocar viene. Viene. Y si no, vamos nosotros a Mercedes, porque él también... tenemos mucho intercambio con Mercedes. Ujú. Bien. Sí, sí. Tenemos muy lindo público. Mercedes, hay mucha gente que nos va a ver. ¿Y cómo se llama para los que no saben? La banda. Los maestros del jazz. Los maestros del jazz. Pero hacemos salsa también, hacemos Claro, todo un poco. sí, de todo un poco. Pato, ha sido un gusto charlar con vos. Y me quedan Ah, bueno, los otros integrantes, claro. el Si no, Beto después- Díaz Ujú, y el Palo Ferrúa, ujú. guitarrista y bajista, Y bajista. que con ellos venimos tocando hace muchos años. también. Muchos años. Sí, hemos hecho la Casa de San Luis, los tres, con Ventiveña. Vos lo mencionaste recién. Son un grupo de amigos. Sí, sí, más que nada. Claro.
Y eso se disfruta doble entonces. Claro, porque dice que el único momento que uno se destiende, Mm. se distiende, Ujú. es cuando estamos tocando. Claro. Y nos pasan cosas que nos matamos de la risa. Yo no puedo reírme mucho cuando estoy tocando, pero No. y la pasamos muy, muy bien. Bueno, ese es el tema también, ¿eh? Gracias, ahora sí te digo, por haber estado con nosotros, compartir mucho de lo que has hecho y, por supuesto, de parte de la historia de aquí de San Luis. Gracias. Sí, y muchos me dicen que trate de escribirlo esto. Y está bueno. Está bueno que así lo hagas. Creo que debo ser la única memoria viviente Ajá. de todo el tiempo de músico. Seguro. Está bueno Así que lo hagas. Bueno, y muchísimas gracias a vos por haberme invitado. Gracias, Pato. Gracias. Y a ustedes también por estar del otro lado, por seguir más entrevistas y así, bueno, poder conocer la historia de otra de las personalidades de aquí de San Luis.